Bienvenidas y bienvenidos a Preparando el Tinglado, un podcast de gotitas Buenos días, de agua. buenas tardes, buenas noches, según el momento en que nos veas. Bienvenidos a un nuevo programa de Gotitas de Agua, Preparando el Tinglado. Comenzamos hoy nuestro nuevo programa, un día más. Hola, Hola. gotitas. Hola, gotitas. ¿Cómo están? ¿Me dejas empezar a mí? Venga. Claro, mi niño. No, estaba yo... No me dejaste ni hablar, ibas a hacer así. ¿Que ibas a decir algo? No, sigue. Venga. A dar un pie. Sí, pero venga, continúa. Bueno, me gustaría que hablásemos sobre qué es lo que pensamos nosotros de esta sociedad en la que estamos viviendo, entendiéndola como una sociedad sobreestimulada. En todos los sentidos. Vale. ¿Tú qué dices, Chris? ¿Cómo lo ves? Pues desde mi punto de vista es verdad que yo por lo menos tengo la sensación de que con el paso de los años el tiempo pasa mucho más rápido. El otro día estábamos en Navidades, Carnavales, el verano ya pasó y ya tenemos las Navidades aquí. Y eso a lo largo de los años, por lo menos mi sensación es que cada vez el año pasa más rápido, que la vida se va pasando más rápido. Entonces a lo mejor también el concepto de que está todo sobreestimulado también puede ser que eso influye. No digo que no tengamos estímulos de tele, móvil, tablet por todos lados y cada vez más luces, pero creo que eso también puede influir. ¿Tú has notado una diferencia entre tu infancia y la vida que vivimos ahora? Sí, claro. Los ritmos son todo eso, ¿no? Sí. Los estímulos eran otros, los tiempos eran otros. Incluso la sociabilidad. Cuando yo era pequeño, tú salías a la calle y jugabas. También depende de dónde te críes, ¿no? Pero en mi caso, tú salías a la calle y jugabas. Yo veo a niños hoy en día y no te los ves en la calle, están siempre en las casas, jugando con videojuegos, o tele, o el TikTok, o el no sé qué. Y te ves muchos menos niños en la calle. También es verdad que los padres están más liados con temas de trabajo, o antes a lo mejor generalmente las madres estaban en casa y a lo mejor tenían la posibilidad de sacarlo, o querían sacarlo ya, pues dices que le tenían loco aquí dentro y lo sacaban fuera. Hoy en día no están así. Muchos padres trabajan los dos y hay menos tiempo para hacer un montón de cosas en casa y demás. O sea que creo que todo influye un poco. Y en cuanto a los niños y el sobreestímulo, yo creo que sí. Antes nosotros veíamos 5 canales y con suerte. Y ahora televisión a la carta. Y ahora sí, y con plataformas como Netflix y demás, que tienes lo que tú quieras al instante, que tienes donde elegir en cualquier momento, porque lo puedes ver en tu casa, lo puedes ver en el coche en lugar de ir mirando por la ventana, o en cualquier sitio donde estés, o estás de vacaciones, que te vas con la familia y te ves los niños allí pegados, cada uno con su serie, que no es ni siquiera que se sientan todos juntos, que de ahí que sí, ¿no? Entonces sí, están acostumbrados también a ese quiero y lo tengo rápido, ¿sabes? A la demanda y... Alejandro y yo veíamos un canal. Eso iba a En decir. blanco y negro. Y por la tarde. En blanco y negro. Y por la tarde. No, Y encendían el fuego con 2 Digo, piedras. si se sienten ofendidos ustedes con los 5 No, yo canales. recuerdo cuando empezó la 2. era un canal Y por la tarde. y a mediodía se fastidiaba que te salía el Sí, pi. Por la tarde, sí. ¿Cómo se llama? La carta de ajuste. Carta de ajuste. Exactamente. Y blanco y negro. Ellos Y no. la ellos son- canción, ¿no? ellos no, Malos ellos- tiempos para la... Bueno, sí. Sí. Además, nosotros vivíamos con 110 voltios, ¿te acuerdas? Y tú No sentías 220. ¿cuál era tu nivel de estimulación? No sé cómo sonará esto, ¿no? Pero me entiendes por dónde va la cosa. ¿Los estímulos de dónde venían? Mira, si hacemos una comparación de antes y después, es real que ahora hay una sobreestimulación con respecto a antes, pero también es verdad que hay una vida distinta.
Entonces lo de sobreestimulación es con respecto a ¿qué? A la vida de antes. Sí. Pero eso lo vemos como algo negativo. Sí, sí, y además que tú le preguntas a tus padres de cómo se criaron ellos y cómo te criaste tú, o si lo hago yo, y ellos dicen, estos chicos, la verdad que esta juventud, no sé, Sí, y es lo mismo que estamos las haciendo generaciones. nosotros, o sea, que yo creo que Siempre eso se aburrido. va repitiendo. La generación siguiente. Antes no había una vida digital. Entonces, si los de antes tuviéramos una vida digital en la época nuestra, probablemente tuviéramos el mismo comportamiento que la gente de ahora. Entonces, desde que vino la vida digital, ya tenemos dos vidas, la vida terrenal y la vida digital. Como en la Tierra utilizamos la vida digital. Digo la vida digital, la vida virtual. Entonces, esta vida virtual, nosotros la hemos visto siempre como que no es parte de nosotros, sino es parte de una proyección, de una creación. Y eso tiene sus matices. Porque la vida va a seguir así, la vida es un todo. La vida es la parte que yo contemplo, táctil y física, y la parte intangible. Lo que pasa es que ese no es el problema, entre comillas problema, ¿vale? Es una manera de expresarme, sino que nosotros no somos conscientes de eso. El tema está no en cuántas capacidades tenemos nosotros de vivir nuestra vida, desde qué plano. Yo puedo vivir desde este plano, siendo el uno, y para mí la vida, imagínate que soy un dado, la contemplo que la correcta y la adecuada es el 1, sin embargo, soy parte del 6, soy parte del 4, soy parte del 5, soy parte del 3. Entonces todo aquello que nosotros desde nuestra capacidad de percibir no dominamos, eso nos genera miedo, normalmente nos genera rechazo. Te metiste en temas muy profundos muy rápido. Claro, es que la pregunta... ¿A quién le estás preguntando? Vamos a ver. Es que, Claro, de verdad. Ale, Perdón. ¿tú qué crees de la sociedad? ¿Podemos volver para atrás? Pero porque no me dijiste nada. No, sí, está bien, sí, es que me encanta. Me encanta. Lo que pasa es que tú crees que si la sociedad si estamos en este punto, porque estamos capacitados para ello. No y sí. Pero realmente es no. Cuando digo no y sí, sí tenemos la capacidad para poder subsanar, o más que subsanar, sí tenemos la capacidad para poder crear un mundo de imagen y semejanza, la tenemos. Pero ¿estamos usando esa capacidad para crear un mundo de imagen y semejanza? No. La estamos usando para crear un mundo que defina el poder. El que yo soy mejor que el otro no soy yo, que yo soy más y mejor. Entonces, ¿tenemos la capacidad de poder crear un mundo de imagen y semejanza? Sí. ¿Estamos usando esa capacidad? No. Por eso lo diferencio de esta manera. No la estamos usando ahora, en este momento. Para nosotros estamos creando algo que nos dé poder. Ya. Esa es la intención. Hombre, supongo que estás hablando de generaciones también distintas, ¿no? Que de repente es como... a lo mejor hay generaciones que quizás todavía no están preparadas, las generaciones que vienen a lo mejor sí están más capacitadas en poder sobrellevar más cantidad de... Sí, ¿sabes lo que pasa con eso, Eriche? Que quien crea esas generaciones que vienen, quien las ha educado es la generación de la anterior. Entonces, cuando hay... Mira, es como el sistema. Si el sistema no funciona, toda la política que utilicemos basada en ese mismo sistema no va a funcionar, porque es el sistema el que no funciona. ¿Y por qué seguimos alimentando un sistema que no funciona? Porque no hemos tenido capacidad hasta ahora de tener la conciencia de definirlo, pero no por no ser lo suficientemente inteligentes para poder hacerlo, sino porque el sistema en sí ha generado también maneras y formas de protegerse a sí mismo. Y entonces, es como cuando vas a hacer una operación de algo y no puedes operar porque el paciente se te muere. Entonces, sabes cuál es la operación, sin embargo, tienes que esperar a que el paciente tenga las constantes vitales suficientes para abordar esa operación. Entonces, el sistema tal y como está, ahora mismo, hay que abordar una serie de cosas para que eso sea posible. Porque si no, ese dicho que dice que es peor el remedio que la enfermedad. O sea, ofreces el remedio y el remedio resulta que crea el caos y que crea una tercera guerra mundial y que crea...
Entonces hay que ir haciéndolo de tal manera que nosotros seamos capaces de intervenir sin que el paciente muera. Y eso es lo difícil. Sí. Eso es lo difícil. Entonces, ¿hay capacidad de conciencia para poder verlo? Sí, estamos ahora en ello. Bueno, yo siento que sí, y además quiero creer que sí. Quiero creer que somos suficientes. Quiero creer que ya vemos sabios entre nosotros. De hecho, no solo lo siento, lo sé. Habemos sabios entre nosotros. Ahora, aquellas personas que tienen miedo porque en el sistema se sienten que son triunfadores, van a optar a hacer una metamorfosis, una transformación, si sienten que están renunciando a su riqueza. Es muy difícil. Pero si esto tiene el poder y es un elefante y nosotros somos una hormiga, hasta que todas las hormigas no se ponen de acuerdo, si todas las hormigas del mundo se unen, darían 7 vueltas al mundo. Y esto es real. O sea, todas las hormigas, todos los hormigueros que existen darían 7 vueltas al mundo. O sea que si las hormigas se pusieran de acuerdo, girarían la Tierra. Increíble esto. Pero hasta que eso no ocurra, el elefante con su pata destroza tantos hormigueros como ella quiere. Pues un poco un símil. Entonces nosotros a veces somos hormiguitas, que aunque seamos un hormiguero, el propio sistema, cómo se ha creado, es el elefante que hace posible que poniéndote la pata encima, Sí. te destruyendo. O sea, pero ya estamos teniendo una conciencia lo suficientemente crítica para generar ese salto cuántico. Esa conciencia, ese, como digo yo, cuando es el número... esa masa crítica que es necesaria para que produzca un salto cuántico, que es esa masa que piensa de una manera similar. Que no alineada. No. Es un mismo pensamiento, es un pensamiento similar que genera que creemos esa transformación, ese cambio. Eso se llama la masa crítica que se necesita para que toda sociedad produzca un cambio. Y bueno, eso es científico, o sea, está demostrado. Aunque a veces no me gusta decir que es científico, está demostrado porque en muchas ocasiones parece que si yo digo que esto es científico y está demostrado, tiene más veracidad. La veracidad es la misma, aunque no esté demostrado. Es la misma. Me parece que sí, eso está demostrado. Eso, la intuición aún nos cuesta científicamente demostrarla y todo el mundo, hasta el científico, ha tenido intuición. Sí. ¿Y ustedes creen que hoy la juventud, los chicos, usan bastante el tema de los videojuegos, el Roblox, el Minecraft, ¿cómo se llama? El Fortnite y demás? Y eso al final están jugando con otras personas. En verdad, vamos a los juegos, la orientación de los juegos, no lo vamos a sacar a debate. Pero al final se están relacionando con otras personas, están comunicando con otras personas de otro lado del mundo. ¿Ustedes creen que eso al final está creando como una especie de pequeño vínculo? De que están abiertos a hablar con otras personas, se saltan fronteras sutilmente. Sí, ¿Sabes? Que no tienen a lo mejor el límite, no, la dificultad que tenemos nosotros para relacionarnos con gente de lejos. Si entiendes vínculo por puntos de conexión, sí genera nuevos vínculos. Si no genera vínculos, sino puntos de conexión, Sí, que son puntos de interesantes. conexión, sí. Simplemente un matiz, son interesantes. Pero es verdad que nunca el medio es el problema. Jamás ha sido el medio el problema. Nunca un arma es el problema. Es el uso del arma. Nunca un arma es un problema. Nunca un cuchillo es un problema. Un cuchillo, una pistola se hizo para lo que se hizo. Ahí está. Pero ¿el problema es la pistola o que yo la hice para eso? La pistola no es el problema. No, o sea... Porque si la pistola llega a mí, aunque esté hecha para eso,
pero yo sé hacer un uso de ella. La herramienta en este caso es el hierro. El hierro se forjó y el uso del hierro es que Claro. hice una pistola. Por eso, Vale. y si llega a mí, yo sé que eso, yo le voy a hacer el uso adecuado, que es tirarla a la basura. Ajá, vale. Nunca va a ser un fundirla problema. para Claro, hacer entonces otra todo cosa. depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Pero bueno, pero no quiero que se entienda en ocasiones cuando nosotros hacemos manifestaciones como un momento derrotista o un momento de No. tragedia, pero sí hay que acentuarlo suficientemente bien para entender que estamos en un momento crítico. Eso sí es real. En un momento crítico de cambio. Eso es real. Por eso nosotros de Gotitas de Agua hemos dado un paso al frente. Esto es real. Porque en ese momento crítico en el que estamos es que si seguimos haciendo, es decir, siendo de la misma manera y forma como hasta ahora, estamos creando nuestra propia autodestrucción. Los unos por los otros. Al final hay una guerra donde todos nos defendemos, porque siempre nos atacan. Nunca nadie es el atacante. No. ¿Vale? Entonces, Una consecuencia. ahora ¿no? sí es un momento, sí. Entonces, ahora sí es un momento, hay un momento crítico. De ahí que nosotros damos un paso al frente, porque la única manera de cambiarlo es generar una unidad común. Vale. Y en ese paso al frente, vamos. Todas esas hormigas que se unen, que son más grandes que el elefante. Sí. Pero hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo comento lo de la sociedad sobreestimulada y me surge la relación Es real. inevitablemente con el tema de, por ejemplo, la adicción a las pantallas. Venga, ¿no? vamos a hablar de Y eso. sí, sobre todo de eso quería hablar, ¿no? Sí. De cómo, pues, habemos muchos padres, pero no sé si es preocupado. Sí, es preocupado porque a lo mejor es una ocupación anticipada. Que nuestros hijos, tal. Hay padres que... No, hay una verdad. Ya no es anticipado. Hay una verdad. Hay una verdad por la Sí, que porque, yo coño, quiero ordenar esto, porque hay niños que realmente se lo están Ya. pasando mal, hay niños que están... Bien, Eso ¿no? es una verdad, eso es una realidad. Vale, ¿cómo hacemos? ¿Nosotros podemos ir en contra de lo que existe? Vale, voy a poner un ejemplo físico. Sí y no. Si nosotros vivimos en la selva, ¿nosotros podemos ir en contra de los depredadores? ¿O tenemos que aprender que hay depredadores para salvaguardar nuestra vida? Porque el depredador siempre va a estar. Vale. Si yo hablo en esos términos y voy a ese tipo de cosas, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es que mi hijo aprenda el uso que tiene que hacer de eso. Pero normalmente nosotros, por miedo, lo que hacemos es intentar eliminar eso. Entonces, tal vez es el momento... Reprimirlo, Claro. castigarlo. Y voy a poner un ejemplo, porque mis hijos, el mayor tiene 25, el otro tiene 16 y Isa tiene 7. Isa, todos nacieron en la era de la informática, pero Isa es el más reciente, por lo tanto, el que más capacidad va a tener en tanto en cuanto que el desarrollo informático, él ya nació con la inteligencia artificial. Los demás no. Los demás han visto la inteligencia artificial. Él nació con la inteligencia artificial. Vale, ¿qué hago? ¿Niego lo que existe o le enseño a usarlo? Entonces lo que estoy haciendo es que él empieza a tener un uso adecuado de, por ejemplo, yo no puedo porque además es literal, no puedo estar vigilando lo que él hace constantemente en la red. Tú hablas de ti. Sí, vale. ¿Y entonces qué he hecho? Bueno, no soy capaz, pero por capacidad humana, porque si no tendría que estar constantemente con él. Después yo puedo tener muchos tutores, puedo filtrar muchas palabras, pero si voy a hacer una palabra que no había contemplado que se me va a escapar para que se meta en algún lado. En vez de hacer eso, me voy a la acción, a él, y empiezo a alimentar su valor. Cuando él me habla de papá, hay un juego que esto, digo, ¿y eso? Un juego de guerra, de matar. Pero, ¿y qué sentido tiene eso, mi amor? Pero, ¿y para qué se arma? De verdad, eso es lo que... Y empiezo a hacerlo responsable a él. Cuestionarse. Sí. Empiezo a admitirle que qué le ve él a eso, que qué sentido tiene. Y le manifiesto qué es lo que a mí me hace sentir. Entonces, lo que he ido sin saber, porque nadie sabe, ¿vale? Que él, a estas alturas de su vida, es capaz de decirme, papá, ¿vi este juego? ¿O vi este reel? Pero no, papá, porque
era de miedo. ¿Para qué? Y además muy violento, porque salían armas, No tiene sentido. ¿Y no crees que se condicionan a veces y son tan listos que te dicen lo que tú quieres oír y después por otro lado van a vivir y experimentar otras cosas? Vale, y eso lo tiene que vivir también. Ya. ¿Por qué? Porque él está cuestionando. Si no me cuestiona a mí, ¿qué le estoy enseñando? ¿A ser un corderito que sigue a los demás? No. El problema que tenemos es que cuando él me cuestiona a mí, yo siento que yo fracaso, porque mi carencia es conseguir un resultado. Ya. Digo, no he fracasado. La educación es dinámica. Mi hijo ha usado, porque tiene que aprender a hacer un buen uso, de que él no me está engañando a mí, sino se está haciendo daño a él, porque está engañando al ser que quiere, que es su padre. Y luego lo estás haciendo consciente de que es libre de tomar la decisión que... Es libre... O algo así, o sí, que elige. Que él elige dentro del orden que yo le... Porque aquí hay una cosa, Iriche, que es difícil, que fue antes del huevo y la gallina. Mi hijo no tiene edad para saber elegir. A mi hijo le estoy enseñando cuáles son las herramientas para que él elija en función de quién es él. Pero nosotros hemos confundido eso con que él es libre para elegir sin tener edad. Y ahí viene el problema, en que nosotros a nuestros hijos hemos negociado todo para que él elija. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué quieres comer? ¿Cómo que qué quiere comer? No, sí, porque... Pero es que la edad que tiene te va a decir todo aquello que... ¿Qué quiere? Chocolate. Chocolate, los azúcares, las galletas. Golosina. No. Yo le tengo que enseñar a él a ordenar el significado de la nutrición para que su metabolismo genere lo suficiente defensa para que él viva de la manera más confortable su vida. Ya. Bueno, eso sí, yo lo tengo ordenado primero. ¿Vale? Entonces el desorden no está en que él tiene una sobreestimulación, sino que yo no sé cómo ordenar esa sobreestimulación. Eso Entonces sí. vuelvo al padre. Sí. Pero tampoco el padre es responsable, pero no es culpable, porque tampoco al padre, nosotros, nos han enseñado a... Entonces, una cosa buenísima ahora es para mí, y no tengo la verdad absoluta porque esto es muy relativo, es de lo que hay en el contexto en el que estoy y lo que vivo, aportar la mejor herramienta. Y para mí la mejor herramienta es ordenar a mi hijo a que él, por motus propios, empiece a diferenciar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sabiendo que para él saber eso, a veces lo va a hacer mal. A veces mi hijo va a intentar engañarme. No porque quiera engañarme, sino porque va a contemplar cómo se ordena eso. Y entonces en ese momento le diré, pero hiciste esto y yo confié en ti y fallaste a la confianza. O sea que en ti no se puede confiar. Un ejemplo. ¿De verdad? Sí. Mucha responsabilidad, ¿no? Claro. Hombre, dependiendo de la edad. Si es un niño, ya se lo explico de otra manera. Pero él va entendiendo y comprendiendo que él se falla a sí mismo. Porque yo soy uno con él, porque es a mí el que me ama. No, él me sorteó porque mi padre es el que está en la estructura y me arresta. Se arresta él. Él está fallando en la confianza que el padre ha depositado en él. He fallado en mi gestión. ¿Qué ocurre? Que cuando hacen eso, normalmente nosotros cogemos y aleccionamos. Nos sentimos ofendidos. Ha ofendido mi ego. No que hay un niño que está aprendiendo a ejercitar eso. Entonces, es muy complicado los niños con tanto estímulo. Después, nosotros tenemos la certeza de que el mundo correcto es el que nosotros visibilizamos. Y eso es como cuando un ego utiliza el yo sé. Yo sé que es lo mejor para ti. Yo sé que yo te voy a dejar la mejor educación posible, pero no sé lo que va a ser mejor para ti. Y ahí hay un matiz que tenemos que diferenciar. Porque si yo estoy en la selva, yo tengo que enseñarle a mi hijo en el contexto en el que estoy para que él pueda sobrevivir y hacer su vida en la selva.
no lo que yo creo que es mejor, sino lo que yo creo que es mejor en el contexto en el que estoy. Vivimos en la era digital y estamos más ocupados en la pelea que tenemos con lo digital y el miedo que eso nos genera, la virtualidad, que enseñar a nuestros hijos a que hagan la mejor gestión posible de eso. El foco lo tenemos en lo virtual, en el miedo que a mí me da y no en la gestión de eso. Sino, es que yo no sé dónde esto va a parar, es que esto no lo domino, es que ya yo no entiendo, es que a mí se me va, es que a mí... Digo, ya yo sé hoy que yo no voy a tener la capacidad para ordenar la virtualidad que mi hijo va a vivir. No la tengo. La única capacidad que yo tengo es ordenar el vínculo y el sentimiento de pertenencia que tengo con respecto a él. Donde le voy a mostrar que si él negocia conmigo de manera estratega y no astuta, ¿qué es estrategia? Solo para conseguir su propia finalidad, él está haciéndose daño porque le está haciendo daño a quien quiere, que es a mí. Y es sutil eso. Sí, y complicado de conseguir. Y complicado, porque normalmente cuando el niño vive lo que entendemos por límite, que no es un límite porque él se está ordenando, nos sentimos traicionados. Como padre. Como padre. Digo, no, solo que él ha generado una situación para ver cómo gestiona y ordena eso. O sea, hasta que yo no vi que hice una acción y que esa acción dañó a mi padre y vi a mi padre afectado y eso me dolió a mí, no entendí que el que le estaba haciendo daño era a mí. Porque mi necesidad de conseguir un resultado hizo que engañara a mi padre para conseguir eso. Esto a mí me han pedido en ocasiones, Iriche, me han pedido en muchas ocasiones, a nosotros, a Gotitas de Agua, que hagamos talleres sobre esto, para ver cómo gestionamos, porque no vamos a tener capacidad de poder tener el conocimiento necesario para ordenar la virtualidad, porque ni siquiera el que vive la virtualidad lo va a tener. Va más rápido que la capacidad que tenemos nosotros de. Entonces, lo único que nos queda es ordenar el sentimiento de pertenencia. Antiguamente, cuando una persona me llegaba con una adicción y me llegaba la familia por todo el dolor que había ocasionado a sí mismo y a los demás, lo que yo miraba, lo primero que miraba era si aún existía sentimiento de pertenencia entre ellos. ¿Cómo eso se traduce? Si aún al hijo le dolía el daño que le hacía a sus padres. Si aún le dolía el daño que le hacía a sus padres, había una oportunidad real de transformarlo. No es que él quisiera hacerle daño, es que no podía dejar de hacerlo. Entonces había una posibilidad. Pero cuando ya llega alguien que ha perdido el sentimiento de pertenencia porque se rindió y dice, ya me entregué, me rendí. Ya no hay sentimiento de pertenencia y hay que hacer otra terapia. Es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Ya hay que usar otro tipo de herramientas. Que estás hablando cuando son paradojas temporales, ¿no? Eso ya es ahí. Sí. Entonces, ¿cómo veo el mundo? ¿Es distinto? Sí. ¿Es diferente? Sí. Sin embargo, no me da miedo. ¿Podemos crear nuestra propia destrucción? La estamos creando, pero llevamos creándola antes y ahora. Antes era fácil morir por honor. La vida tenía un sentido desde una creencia digna, no importa, el honor era más importante que la vida. Ahora, mantenernos vivos es lo importante, sin embargo no hay honor. Entonces no hay diferencia. Si voy a la época medieval nos matábamos porque han mancillado mi apellido. Y cogía y te daba un hachazo detrás o íbamos a un duelo. Nos disparábamos, pero morí con honor. Ahora tú no dejas la vida por eso, sin embargo no tienes honor. Entonces, en términos generales, es distinto lo que vivimos ahora, pero también seguimos autodestruyendo.
En cuanto a eso, vamos muy acelerados hacia la autodestrucción, porque no sentimos que lo demás somos nosotros, sino sentimos que... Y esto se corrige, ¿no? Vamos a no ser... Sí, por eso estas gotitas de agua. Y lo digo bien, por eso estas gotitas de agua. Porque están mostrando lo que ha comprendido y lo que nos queda por posible. comprender. Es posible. Y además estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Es cierto que tenemos que apurarnos a generar una unidad común, es decir, todas esas hormigas que se hagan tan grandes como el elefante. Aquí vendría muy bien el anuncio, ¿eh? Sí. Por eso suscríbete al canal. Sí. No para pelear con el elefante, sino para transformarnos con el elefante. Claro. No para generar lo que el elefante ya hace, que es ir en contra de, sino para ser uno con el elefante. Es bonito, es muy bonito. El problema es que hablé yo. Y falta... ¿Y ahora ustedes? Allí puede hablar un poquito. Hay más preguntas. Allí puede hablar un poquito. El caballero, el técnico. Algo, vale. El becario. Sí, el que me aprieta el botón REC. No oigan estas cosas tan tontas que dicen mis queridas gotitas. Bueno, sí, la verdad que ha sido un podcast y está siendo un podcast bastante intenso lo que está explicando José. Hay que estar bastante atento y tiene mucho contenido que habrá que disgregar. Y que seguramente todos nuestros oyentes tendrán alguna duda, los cuales los invito a que puedan mandarnos esas sugerencias por todas las redes, por WhatsApp. Incluso ya tenemos nuestra nueva web disponible, en donde pueden conectarse y mandar sugerencias, consultar, ver qué hacemos, quiénes somos. Y todas estas dudas que nos surgen durante los podcasts, pues poderlas comentar en una jornada aquí abierta entre todos, ¿no? Sí. Aportar, pues la verdad que me reí mucho cuando José dijo que veíamos la tele en blanco y negro y solamente han pasado a lo mejor 50 años, ¿no? Solamente. Sí, bueno, 50 años. Nosotros ya, bueno, 55, nosotros ya llegamos, ¿verdad, José? Sí, pero bueno, antes hubo el color, hasta los 55 años, vamos a hablar de 45 años más o menos. Sí, pero bueno... Sí, porque digo, oye, 55 años. No, es que empezó blanco y negro y luego color. Sí, me acuerdo cuando pasó la 2, que era una novedad. Es que sí, hombre, y comprar la antena, eso, por lo menos nosotros, donde yo vivía, era de rico. Sí. Y sí es cierto que esta vida ha tenido en 55 años, que es los años que tengo de vida, una evolución brutal. Y yo miro hacia atrás y digo, madre mía, ¿no? Antes para poder comunicarte con cualquier estamento tenías que ir en persona. Hoy en día con la firma digital, pues estás ahí y haces todo lo que quieras. La juventud, como bien dice José, hay una gran diferencia entre, como él decía, entre su segundo hijo y el pequeño. Brutal, o sea, en ese impasse de años hay una barbaridad de crecimiento digital, de cosas que podemos acceder, y hoy todo lo tenemos a la carta, pero es que nos hemos transformado en que lo queremos a la carta y lo quiero ya. O sea, si se me cae la red porque hay que reiniciar el router es un enfado. Si me cortan la fibra porque están enhebrando un cable y estoy 10 minutos sin wifi, es una locura. Que también es una ventaja, porque nosotros hoy en día queremos información sobre cualquier cosa, hacemos así y le preguntas y ya está. Antes, si no tenías una enciclopedia en casa, yo a ver cuando podía ir a la biblioteca a mirar en el Larousse cómo era... ¿Cómo es esto? Sí, y que no se te olvide el carnet para entrar a la biblioteca. El carnet. Sí, tiene sus partes buenas y sus partes malas. En algún podcast que hemos hecho y hemos tocado por encima lo de la IA, para mí la IA creo que es un avance brutal, pues simplemente para tener conocimientos en un simple impuesto que vayas a hacer. O sea, antes tenías que ir a un asesor que te explicara el impuesto y si el tío era malo, lo hacía el impuesto mal y encima te multaban. Hoy en día te puedes conectar a una IA, tengo que hacer este impuesto, hazme una carta, hazme un email. Sí. Ante esta situación que me encuentro hoy en día, ¿cuáles son los pros y los contras? Y para mí creo que es un avance para todos, o sea, para la gente de poco nivel cultural, que les va a ayudar a ser más conscientes de lo que van a pedirle a un profesional, y a la juventud, porque van a poder evolucionar de una forma exponencial. Sí, aunque nosotros, todo lo que a mí me pasó de la conga esta, la rumba que te limpia la casita, pues se rompe eso, se rompe la aspiradora esta de mano y tiene que ir a coger el cepillo y la pala y barrer toda la casa. ¿Sabes qué dices tú?
hasta uno se acostumbra también. Hay una Pero cosa bueno. que va a cambiar, que es el sistema educativo. Porque el sistema educativo está basado en la cultura del conocimiento. Y ahora el conocimiento lo tienes al instante. Claro. Claro, entonces Sí, sí. eso da miedo. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Se están, Sí, ya ¿cómo no se tienes que dice? memorizar, sino Claro. ya. Reconstruyendo los docentes. Claro, el conocimiento ya está ahí. Cualquier persona a través del conocimiento ya existe en red. Entonces, ¿cómo educamos ahora a estos seres? Y encima para que no se aburran, porque, Porque como tienen antes, esa información la tienen al instante, están Claro. mirando aquí diciendo, pero ¿y esto para qué? porque antes yo hacía un examen y a mí me decía que yo era válido, pero es que el conocimiento que hay aquí es tan válido como el que yo tengo. Entonces el sistema va a cambiar. A lo mejor, por un ejemplo, va a ser como yo adquiero el conocimiento de una manera bastante más lúcida. Que tengo que aprender este conocimiento, entonces va a cambiar todo. Viene el cambio, el gran cambio. Cuando antes hablamos, estabas nombrando bueno, pero no para todo, no, ahora se puede operar, yo estando aquí soy el mejor cirujano cardiovascular dedicado soy español y puedo educar a través de la inteligencia artificial y de los mecanismos que hay de la red, puedo operar a una persona que está en la Antártida. Sí, que. Yo estoy en España, esa persona, ahí lo vemos fenomenal. Ahí todos decimos, ¡wow! ¡Qué bien! Sí, tiene Qué bien. su gran ventaja. Sin embargo, para nosotros siempre detonamos aquello que nos da miedo. Eso es lo primero que detonamos. Sí, claro. La inteligencia artificial viene Cultura para... del miedo, ¿no? Ahora, ¿estamos sobreestimulados? Sí. Porque la sobreestimulación la entendemos tanto en cuanto depende de la necesidad que tengamos. Pero es verdad que cuando uno crea un extremo, ¿qué ocurre cuando nosotros creamos extremos? En la vida. Sí, sí. Lo contrario, ¿verdad? Está pasando ahora con la política. Claro. Entonces, cuando creamos un extremo de sobreestimulación, para nosotros poder descansar de la sobreestimulación, vamos a buscar la no estimulación. Es verdad. Entonces, entonces a veces no tenemos que tener miedo a este movimiento de los lados para encontrar centro. Y esto se llama armonía. Ambos lados en el centro. Qué bueno. Entonces, cuando generamos un lado, digo, tranquilo, que esa ola vuelve. Y va. Vuelve. Y va. Lo que tenemos que hacer es encontrar centro. Es bonito eso para llevarlo a todas las cosas, ¿no? En realidad. A cómo también nos preocupamos con la idea de lo que vivimos y no experimentamos ese proceso, ¿no? Es que la vida es eso. Ya. Es ese movimiento. De hecho, antes cuando dije que lo dije de manera consciente y usé el lenguaje acorde, dije, si queremos crear un mundo a imagen y semejanza similar a cómo nosotros somos, similar usé. Porque la igualdad en tierra no existe. Lo que pasa es que a lo similar lo llamamos igual. Porque siempre somos movimiento. Entre un punto y otro siempre hay uno en el centro. Tú lo puedes apreciar como igual, pero nunca es igual. El infinito. El infinito. Lo que pasa es que a lo igual, a lo similar lo llamamos igual. Por eso usé la palabra similar. No porque... Pero no podemos quedar igual. Sí, en ese segundo, pero el segundo siguiente ya es distinto. Entonces es interesante entender o integrar, porque eso lo entendemos. Pensé que estoy diciendo aquí que los demás no lo entienden. No, eso lo entendemos. Es decir, que la vida siempre es movimiento. ¿Y qué tenemos que hacer? Armonizar este movimiento, ambos lados. Si el mundo busca paz, ¿qué es lo contrario a la paz? La guerra, El conflicto. el conflicto. Sí. Entonces, si yo busco esto, para yo vivir esto, ¿qué creo? Esto. Entonces, no funciona. ¿Y esto cómo se hace? Pues ambos lados las tengo que llevar al centro. Hombre, pero entiendo tema que... de entendimiento. Entiendo que no es... O sea, sí, ok, vale. ¿Y nos pasaremos así eternamente? ¿La eternidad? Es que somos eso. La eternidad es un flujo continuo. Es que yo soy movimiento. Yo no soy algo estático. Solo que para experimentar el movimiento genero lo estático. ¿Qué es lo estático y la finitud ahora en esta tierra? La materia. Porque quiero experimentar la eternidad.
Entonces yo vengo en forma de materia porque la materia tiene finito, tiene un límite. Y entonces esa materia me permite experimentar lo eterno. Pero bueno, eso es profundizando con Sí, ustedes. no, hay quien también con quien a veces he entablado conversaciones que precisamente entendiendo ese estado casi que hacen apología de no, es que la Tercera Guerra Mundial se tiene que dar, porque es que si no el ser humano no va a aprender. Pero eso es porque está aún percibiendo la vida como un aleccionamiento, tiene que aprender. Sí. Claro, pero bueno, eso es la gafa de quien lo mira. Cuando te digo esto es que nosotros vivimos en un sistema donde nos ha enseñado el bien y el mal, el cielo y el infierno, el karma y el dharma. Entonces, producto de eso, tiene que llegar, porque tengo esa visión de mí mismo. Tengo esa visión de que eso tiene que ser así, porque yo en el encuentro conmigo mismo me tengo que leccionar. Bueno, pues ¿cómo lecciono? Tiene que llegar la Tercera Guerra Mundial para que aprendamos. Y además me quedo con... Para que aprendan. Sí, sí, porque es fuera. Sí. Y jódanse. Claro, pero no es así. Porque nosotros no morimos, nos transformamos. Entonces aquí morimos. Lo que pasa es que decir esto es delicado tanto en cuanto a que sentimentalmente nos crea química en nuestro interior que nos hace sentir mal. Me parece que nosotros no tenemos valor cuando decimos, bueno, nos transformamos. Sí, pero es que yo estoy viviendo una vida como José y a José lo quiero. Y a José lo amo y a mí me da igual que después que yo sea eterno, pero si no, no tendría sentido la existencia. Entonces fíjate qué bonito que sale en el podcast, es que sí, efectivamente, pero para vivir esa eternidad genero lo finito para vivir el infinito. ¿Y qué es lo finito? La materia. Y eso es lo bonito. Entonces estamos en un momento que indudablemente si queremos que lo finito sea infinito, debemos crear en armonía con el movimiento que somos. Si no, no podemos materializarlo según nuestro propósito. Y nuestro propósito no es otra que seguir evolucionando en la vida esta que hemos elegido experimentar. Cuando digo nuestro propósito no es otro que esta vida que venimos a experimentar, es que si nosotros somos vida, ¿cómo nosotros creamos la no vida? Es decir, ¿cómo nosotros nos destruimos a la vida que somos? Eso no tiene sentido. Yo soy vida y vine a experimentar esto. Es como cuando yo pregunto, ¿cuál es la vida que más se experimenta en tierra? Podemos decir, esto es muy relativo todo, ¿vale? Pero podemos decir, bueno, de esta manera, y yo digo, no, aquellas tribus que están en el centro de Australia y que viven la supervivencia. No tienen nevera y han tenido que buscar a través del medio en el que vive y a través del encuentro con el todo su subsistencia. Fíjate qué experiencia humana más intensa. Sin embargo, desde la civilización civilizada, que además la llamamos así, ¿cómo vemos esa vida? Troglodita. Poco evolucionada, ignorante. Sin embargo, si a nosotros nos quitan la nevera, probablemente morimos y ellos no. Por eso te digo que todo es muy relativo. En ocasiones cuando me pongo a hablar no quiero que mis palabras hablo de manera personal, ¿vale? Porque eso después cada uno de ustedes se entiendan como que son verdades absolutas y categóricas de que en mí están las respuestas únicas a esta experiencia humana de sabiduría y orden de la divinidad. No, todo tiene verdad. Yo tengo una pregunta que me quedé antes dándole vuelta a lo que estábamos hablando antes de la sobreestimulación. Si quieres cambiar de tema o quieres seguir hablando de lo mismo. Sí. En el caso de adolescentes, niños, ¿sabes? Ya granditos, que tengan una adicción con las pantallas, ¿cómo podríamos ordenar esas situaciones?
¿Te Interesante. la pide? Sí, sí. No, yo estaba esperando. Mira, no hay una varita mágica tanto en No, cuanto. no, Pero es verdad que eso le genera dopamina. O sea, hay una estimulación que genera una parte química dentro de mi cuerpo que genera dopamina y me hace sentir bien. Entonces es complicado. Una vez puse en uno de los podcasts que nosotros hicimos que la única manera cuando una persona está ahogándose en un río y el único medio de supervivencia es agarrarse un tronco, no va a soltar ese tronco hasta que no haya un trozo de madera mayor que le pueda generar una supervivencia mayor. Y es lógico. Vale. Esto es igual. Cuando un niño está adicto, necesita esa sustancia para generar dopamina. Entonces, la herramienta que tenemos que buscar es cómo le generamos dopamina sin el uso de la pantalla. Y eso tiene que ser un proceso natural de tiempo. Cuando digo un proceso natural de tiempo es que eliminar la pantalla no es la solución rápida. Es enseñar el uso de la pantalla. Claro, pero es difícil porque ya está adicto. ¿Vale? Entonces yo tengo que ir químicamente, que lo sé, ir cambiando la dopamina que le genera la pantalla y buscar otros procesos de dopamina. Y además es un proceso exponencial. Al principio cuesta mucho, pero llega un momento que hacemos... Vale, ese proceso de intercambio donde yo genero dopamina, que es químico, porque es la droga, la dopamina es la droga instantánea, con la pantalla, este proceso lo va a indicar el caso. Si es un niño que le gusta el deporte, pues sería el deporte. Pero si es un niño que no le gusta hacer nada, ahí tenemos que mirar el caso, a ver cómo nosotros podemos usar la capacidad de crear dopamina en alguien en ese estado. Sí, o buscarle un deporte o lo que sea. Lo va a indicar el propio caso. Por eso cuando digo, no hay una sola herramienta, Sí. hay muchas herramientas. Ya conociendo que es un tema químico, ya empezamos a buscar pensamientos distintos. Porque a mí lo que me ha pasado normalmente con eso es que los propios padres, cuando les hago consciente de esto, los padres saben cómo pueden alimentar dopamina porque conocen al niño para ir sustituyendo la dopamina que le da la pantalla. Y el propio padre lo que ha hecho es darle las herramientas para que desvele en función de esa verdad la sabiduría que atesora con respecto a su hijo. Y después yo lo que hago es ordeno. Si no, pues muestro indicios. Sé que no es fácil porque a lo mejor hablándolo así sin ejemplo. No, pero es que estás hablando también con por ejemplo, un perfil de padres que ya tienen la capacidad de observar y decir, uy, aquí hay algo que no está ordenado. Sí, pero cuando no es así. Vamos a suponer que eso no es así. Vale. Cuando eso no es así, hay una cosa que siempre vamos a tener a favor de la humanidad. Y es que la verdad en un niño adolescente la sabe. Lo que pasa es que nosotros no sabemos llegar a esa verdad. A cualquier niño tú le dices la verdad de lo que él vive. Yo le pregunto a cualquier niño adolescente si se siente realizado y te va a decir, va a bajar la cabeza, va a mirar así y si le aprieto un poco va a decir, aún no están en el proceso de maduración. Todavía tienen conexión a lo que el ser recuerda. Todos nosotros recordamos que somos amor. Y esto es real. Lo que pasa es que a esto siempre se le ha subestimado. Por eso los niños se transforman mucho más rápido que nosotros. Por eso un adolescente se transforma mucho más rápido que nosotros. Lo que pasa es que lo que ocurre es que cuando un adolescente, que es la pregunta tuya, vive eso en un entorno en el que yo no soy capaz de reconocer en mí, yo lo que siento es que el adolescente está generando una agresión hacia mí.
Entonces dejo de atender al adolescente para atender a mí primero. Y es lógico, porque hemos vivido de esta manera. O sea, no es una observación de la verdad, no es buscar una culpa, Sí. sino una observación de la verdad. Y entonces lo que nos pasa normalmente es que el problema lo tengo en mi casa, en mi interior, y él está manifestando las mismas heridas que tengo yo. Y entonces me siento insuficiente, me siento incapaz, me siento fracasado, porque mira, entonces él, mira tú lo que me está haciendo, mira tú lo que... Mira, antiguamente los padres todos fumaban y decían, no fumes, fumar es malo. Y te lo decía fumando. Esos niños terminaban fumando. Tenías que venir de una manera a recordar mucho para no fumar tú. Entonces, muchas veces los niños creemos que se les engañan, pero nunca engañamos a un niño. Solo que nosotros creemos que lo engañamos. Y que hay que educar con el ejemplo, está claro. De hecho, es así. O sea, no es que... Porque más nos cueste como padres, Sí. hay que mirarnos a nosotros primero. Si yo me engaño a la hora de afrontar mi verdad delante de mi hijo y digo, no, esto yo lo estoy haciendo porque él está leyendo la frecuencia. Él en ese momento está haciendo puro. Y yo estoy gestionando esa capacidad de encuentro. Y estoy diciendo, no, yo no estoy enfadado. Yo no estoy enfadado. No, yo no estoy enfadado. Él sabe que está enfadado. Entonces, cuando yo viva un proceso de desencuentro, yo voy a hacer lo mismo que tú me hiciste. Yo no estoy enfadado. Yo no estoy enfadado. Pero cuando salgo, te vas a enterar. Es difícil. Pero es posible. Sí. Es difícil, pero es posible. Por eso siempre atiendo es importantísimo saber que hay una cuestión química que se genera a través de una pantalla que es dopamina. Vale. Bueno, pues ahora tenemos que buscar la dopamina y esto empieza a haber orden. De una manera distinta. Vale, tú que conoces a tu hijo cuando es pequeño, ¿qué es lo que sea? Vale, que el padre no lo sabe. Bueno, pues hay que mostrarle al padre que el padre también tiene dopamina. Entonces, bueno, en esas sesiones a lo mejor digo al padre, ven conmigo. Y entonces hablo con el padre. Entonces le empezó a dar herramientas al padre para que empiece a ver en sí mismo cómo el niño está repitiendo a lo mejor un patrón. A lo mejor no. A veces lo que nos cuesta también es aceptar, por ejemplo, que sería tan sencillo como sentarme con él a jugar. Efectivamente. Pero yo tengo mis resistencias. Mira, O no tengo tiempo. O no Sí, tengo sí, nada. lo que hay sea. así que- dopamina, la pantalla nos genera todo. ¿Alguno de ustedes, los que está aquí, no le genera dopamina a la pantalla? Sí. ¿Alguno de ustedes, cuando nosotros terminamos el podcast, nos va a mirar el móvil? En ocasiones no lo miramos porque empezamos a hablar entre nosotros y ya empezamos como a normalizar la situación. Si no, lo primero que hago es mirar el móvil porque me da información. Me genera dopamina. Vale, yo estoy con mi hijo. Y a mi hijo muchas veces le digo, bueno, mi amor, vamos a seleccionar. Sin embargo, yo estoy mirando. Claro, yo lo tengo justificado. Pues porque estoy mirando lo de gotitas de agua, porque estoy mirando lo que tengo que hacer, sí, estoy mirando los correos, estoy mirando... Pero estoy haciendo lo mismo. Solo que mi razón es una razón que yo justifico. Vale. Eso es duro. Hasta que De yo no aceptarlo. me doy cuenta de eso, mi hijo va a repetir ese patrón. Y ya yo lo sé. Lo que hago es, puedes repetir ese patrón, ¿vale? Puedes generar esa dopamina, pero depende de ti qué vas a hacer con esa dopamina. Si lo vas a hacer para un beneficio tuyo o si lo vas a hacer para un beneficio de tu ego. Y a lo mejor digo, pues no elimines la dopamina. Muéstrale que lo puedes hacer para un beneficio tuyo. Bueno, pues mira, en este tiempo hice esto con ustedes. En gotitas de agua, preparé los documentos, preparé los textos, preparé los talleres, tuvimos una reunión, o solo satisfacer mi dopamina, solo satisfacer. Bueno, Contenido banal. claro, a veces creemos que lo que funciona es eliminarlo. Digo, no, porque yo lo hago. Bueno, pues voy a mostrarle que eso no está mal, solo que ¿para qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer para alimentar algo que va en beneficio de mi vida, de lo que yo quiero crear a corto, a medio, a largo plazo? ¿O solo satisfacer un momento de entretenimiento?
voy a echarme el complemento vitamínico porque en ese momento lo necesito para que en este proceso esté mejor, o voy a echarme este complemento vitamínico porque así yo contento mi ego y soy más fuerte y soy más tal y soy más cual y los demás me ven más chachi y los demás me ven más. Es el mismo complemento. Sí. Entonces ahí es cuando digo empezar a mostrar, a hacer un uso a favor del propósito que tengo yo en mi vida. Pero lo que pasa es que eso es delicado, porque cuando digo propósito de mi vida, es Sí, que yo claro. quiero ser esto. Digo, no, de lo que me va a mi bien como humanidad. Y eso nos corresponde a los padres. Pero ¿qué pasa cuando hay padres que eso no lo ven? Hay mucho. Bueno, para eso existen estos podcasts, para eso existen los talleres, para eso existe la formación, para eso existe el verlo de otra manera. Es verdad que hay componentes científicos que dicen que hay personas que vienen predispuestas a la adicción. Es real. Es real. Porque en su proceso de vida y en su destino tienen que vivirlo. De la misma manera que es real y posible salir de ahí. Yeah. No me vale cuando me dicen que el alcohólico será alcohólico toda la vida. A mí no me vale. Yo lo cuestiono. Y de hecho, yo he experimentado a través de lo que he vivido con los demás que hay gente que deja de ser. No que lo es y se controla durante toda su vida, sino que lo deja de ser. De ser alcohólico. Sí. O violento. O narcisista. Y no es autocontrol, como decimos, de No, es una limitarse, elección, no una sino- renuncia. Exacto, una elección, desde No la una elección. renuncia. Desde la elección libre O sea, sabiendo de lo que soy. que siempre voy a ser predispuesto. Cuando me han venido personas con trastornos de bipolaridad, lo primero que hemos afrontado es la verdad de lo que soy. Y es que yo tengo esa predisposición. Que mi mente funciona de esa manera. Y una vez que acepto que mi mente funciona de esa manera, vamos a aprender a cómo tenemos que hacerlo. No, es que esto no puede. Digo, no, yo soy así, pues bueno, vamos a ver cómo que soy, lo hago. Es como, físicamente es más simple quizás de ver. Si yo fuera cojo, yo voy a generar una herramienta para que, sabiendo que esa cojera me va a acompañar en toda mi vida, yo pueda vivir de la manera más confortable. Emocionalmente nos cuesta. Físicamente lo tenemos claro. Lo vemos, Sí, claro, claro, que es más lo vemos sencillo. claro. Emocionalmente nos cuesta. Porque no queremos ser algo que no nos gusta, algo que está estigmatizado, algo que está etiquetado. No queremos ser ese porque para nosotros eso, según la creencia, es no ser uno igual al resto. Es no ser aceptado en un colectivo. Fíjense, si alguno de nosotros ahora nos diagnostican que tenemos cáncer, no es agradable, probablemente, es intenso, pero está menos estigmatizado si a uno de nosotros nos diagnostica que tenemos SIDA. Si nos diagnostican que tenemos cáncer, nos podemos morir. Si nos diagnostican que tenemos SIDA, no morimos. Con los antivirales vivimos toda la vida. Sin embargo, probablemente lo pasemos mucho peor por la estigmatización que tiene esto con respecto al colectivo en el que vivo. Lo pase peor que la verdad de que puedo perder la vida. Entonces, cuando la imagen que me devuelven los demás de un ser que a mí no me gusta, como yo asocio que soy eso, yo no quiero reconocerlo en mí. Yo no quiero reconocer que ese ser puedo ser yo. Cuando tú hablas de violencia con alguien, yo no quiero reconocer que soy violento. Yo no quiero reconocer, y eso nos cuesta, tardamos mucho tiempo en volver a nosotros porque nos negamos a vernos así. Cuando realmente nosotros somos algo más que una acción en un momento determinado. Una cosa es que esa acción
en ese momento haya definido un fractal de mí y otra cosa es que yo sea eso. Y bueno, esto es en ocasiones complejo. Pues sí. Me metí demasiado rápido en... Y todavía Alejandro Y no habla. Alejandro no... Alejandro está aquí escuchando atento y la verdad que quería comentar un matiz de esa Por favor. de todas esas adicciones que tiene la gente joven en las pantallas, ¿no? Es verdad bueno, que cada vez hay más gente, pero yo he visto que esos adolescentes que se quedan adictos a la pantalla, luego cuando conocen una pareja, que a lo mejor tiene que ver con lo que tú decías, no sentirse realizado, cuando conocen una pareja, ese uso excesivo de la pantalla minora mucho. Cuando se empiezan a relacionar, minora mucho. Entonces creo que puede ser en algunos casos un problema grave y en otros casos un problema de transición. Yo lo digo desde mis hijas, que una menos que otra, pero sí he visto que según van conociendo a más gente, se relacionan físicamente, porque creo que uno de los problemas que tiene la pantalla es que ya no hay relación física como teníamos nosotros, ¿no? Que jugábamos a la pelota, al parchís, a las cartas, al fútbol. Siempre. Ahora todo es por la red. Entonces, bueno, se hacen adictas a la pantalla y lo vemos así. Pero también tengo la esperanza de que, bueno, que cuando los he visto que se empiezan a relacionar, pasa a un segundo plano. A tal segundo plano que a veces los llamo y no están, no las tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, aportar ese matiz también. No, un matiz, Sí. eso es importante. De hecho, a mí me gustaría aprovechar este podcast para que si hay personas interesadas que nos están oyendo en que nosotros preparemos un taller o una, ¿cómo se llaman eso? ¿Cómo le llaman ustedes cuando se hace Conferencia. una conferencia a través de online? A través de Virtual. Sí, porque yo... Somos me de otra dedico a edad. la Somos televisión, de otra época. Analógico. Que nos manden un fax. Que es posible que se manifiesten porque estamos generando alquimia. Esto es alquimia. Estamos en una era nueva. No existía lo digital. No está preparado. No preparamos la educación para vivir la era digital. Entonces, nosotros encantadamente aportaremos nuestra capacidad de percibir lo mismo y el cómo muchas cosas hemos ido comprendiendo y nos queda por comprender qué es lo que hemos ido comprendiendo y compartirla, porque es la manera, es la forma. Siempre cuando hay colectivo se generan casos concretos que nos muestran a los demás cómo cambiando una percepción de lo mismo cambia la manera y la forma y entre todos nosotros empezamos a buscar herramientas, empezamos a desvelar sabiduría. Eso es precioso y todo eso se da. Entonces aprovecho para si alguno de ustedes por lo que pues lo siente y quiere, pues encantado, pondríamos fecha y lo haríamos. Sí. Sí, como comenté antes, tenemos las redes disponibles, nuestra nueva página web y encantado de recibir correos electrónicos, también podemos recibir. WhatsApp, y Telegram. Sí, hay algo que yo he sentido a lo largo de Gotitas de Agua y lo he sentido desde esa honestidad y es que esto es posible con ustedes. Sin ustedes esto no tiene sentido, porque ya Gotitas de Agua somos. Entonces esto es posible con los demás. O sea, yo no es una conferencia para ustedes, es una conferencia para nosotros. No es una conferencia donde nosotros les vamos a dar, una conferencia donde vamos a recibir y vamos a generar esa simbiosis, donde vamos a generar esos momentos de magia para encontrar una verdad mayor. Bueno, muchas gracias por esa palabra. La verdad que nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestras ganas en que esto llegue a mucha gente y que podamos aportar, ya lo he dicho en varias ocasiones, que toda esa gente que está en un bucle, en un momento de desesperación, pues aportar esta herramienta que es de forma gratuita, que la hacemos con todo nuestro amor, a veces mejor, a veces peor,
A veces uno se olvida ¿De de la cambiar, práctica? se olvida de cambiar de cámara. Eso es lo que hay. Aviso. Apretar el botón. Como ahora, por ejemplo. Sí, no, ahora no cambié, es que antes me la dejé puesta. Entonces intento tocar los mandos lo menos posible, que ya la gente me conoce, pero bueno, que lo hacemos con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, con nuestro afán de aportar. Y lo único que pedimos es que se suscriban, que nos den a un ok, un like, un me gusta y aportar tanto lo positivo como lo negativo. Estamos abiertos a que si hay algo que nos gusta o que entiende bajo su filtro que podemos mejorar, pues encantado de recibirlo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí llegó nuestro podcast. Vamos a decir la frase que es en nosotros. En nosotras. A través de cada uno. Y a través de cada una. Muchísimas gracias. Chao, Tita. Gracias. Chao. Chao.